Amigos de Radio Victoria, con esa conexión, a continuación vamos a conversar, como todas las semanas, con el internacionalista William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance. Diplomacia, William, que en los tiempos recientes y últimos años, de últimas décadas, ha ido como perdiendo su verdadera esencia. Hay gobiernos pues, que la asumen olímpicamente, otros que sea, no las quieren cumplir ni los acuerdos, ni los tratados internacionales, ni pactos que han firmado. Entonces, pareciera que todos los gobiernos quisieran ser, o sea, independientes y apartarse de los planes internacionales, pero eso me resulta a mí descabellado completamente. Sin acuerdos, sin entendimiento, ni en los negocios, ni en nada se puede funcionar bien. Los pactos son para respetarlos y hay que ver bien y leer entre líneas qué es lo que se firma y qué es lo que se acuerda para que cuando se corresponda cumplirlo a cabalidad. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Argentina y Venezuela, Colombia con Venezuela, de Colombia con Perú, de Ecuador con México? O sea, todo esto configura lo que una vez hablamos, hay que reformar las instituciones multilaterales y empezar a firmar nuevos pactos para mejorar los que ya existen o hay que arrancar de cero, ¿no entiendes? Sí, buenos días, Antonio. Pues tienes toda la razón, eh, sobre todo en Latinoamérica, lo que está sucediendo, hay que analizarlo, yo creo que desde el punto de vista del comportamiento interno de los estados en cuanto al respeto al Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho no está funcionando a lo interno, no vamos a esperar mucho que funcione hacia el exterior. Y aquí, frente a cantidad de problemas que se plantean en el continente, hay uno básicamente que ha creado una gran división y es el problema ideológico de las derechas e izquierdas. Ujú. Hay otros asuntos, el crimen transnacional, otros asuntos, el narcotráfico. Hay cantidad de asuntos que, que no se pueden resolver si no es de manera conjunta. Cuando los estados toman decisiones unilaterales, en este caso como la tomó Ecuador, a pesar de que te voy a comentar más adelante en el análisis, eh, no lo que pueda relativizar la condena internacional a este asalto a la embajada mexicana, pero sí circunstancias que lo rodean, que son importantes, que hay que tomar en cuenta. Fíjate tú, lo que ha sucedido con esta violación y el apresamiento de este señor, que un delincuente, que ha sido condenado, convicto, confeso, y no por uno, sino por varios crímenes de corrupción de la más alta, porque aquí hablamos de millones de dólares que han perjudicado al pueblo ecuatoriano. Eh, el derecho internacional tiene normas que son, como en el caso de la inmunidad diplomática, cerca de ser sacrosantas. Y eso está aceptado universalmente el respeto a la inviolabilidad de las instituciones diplomáticas, sean embajadas o sean consulados. En este caso fue una embajada, se violan dos convenciones importantes, una de alcance mundial, que es la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la cual establece la absoluta inviolabilidad de las sedes del personal de los archivos, y eso incluye hasta los automóviles que tengan la misión. Eso es un acuerdo que todos los estados lo respetan hasta en las condiciones más difíciles, incluso cuando están en guerra. Eso se ha demostrado, se ha visto a través de la historia, que aún estando en guerra, pues quizás no funcione la sede diplomática, pero las sedes consulares sí, que son importantísimas siempre, porque su atención primaria es defender los intereses de los ciudadanos de sus connacionales. Y en este caso México tomó una decisión drástica porque cerró el consulado también. Bueno, el caso es que estos dos países rompen relaciones, hay una condena internacional y por supuesto que lo primario dentro de todo esto es la violación a la Convención de Viena, eh, que se constituye en una barbaridad. Y por otro lado está también a la Convención sobre el Asilo,
las convenciones sobre asilo, porque hay dos convenciones importantes en Latinoamérica. La figura del asilo diplomático, que es el asilo político cuando se realiza dentro de una sede, es una institución latinoamericana. Los Estados Unidos no tienen asilo diplomático y Ok. muchos otros países en Europa y en otras partes del mundo no lo tienen. Esta es una institución, yo creo, exclusivamente de creación americana, que incluso viene desde antes de Montevideo, viene desde la creación en La Habana, hace mucho más de un siglo. Sí, Entonces, eso ha recibido una condena internacional que va a tener consecuencias para Ecuador, porque ya México anunció que iba a ser denunciado ante la Corte Internacional de Justicia ese comportamiento, y por supuesto que ahí va a haber una demanda, y esa demanda con toda seguridad la va a ganar México. Además que va a tomar otras represalias, porque López Obrador con su demagogia, eh, y ahí es la otra parte que te quiero resaltar. Ya eso quedó claro, establecido, de que fue una violación flagrante al derecho internacional, no de una, sino de dos convenciones fundamentales, una mundial y una regional. Y ahora también hay que ver el otro lado, José Antonio, porque aquí no es que se vaya a justificar, porque es injustificable. Pero hay que ver el otro lado, y el comportamiento de este señor López Obrador. Este señor, que es un demagogo, un señor que todas las mañanas, según entiendo, se dedica a un parloteo sobre temas que le competen y los que no le competen. Este ujú. señor ha tenido una injerencia, igual que la tuvo en Perú cuando Pedro Castillo, tú lo recordarás, Sí, señor. que llegó hasta el extremo de negarle el traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico, porque no le, porque no quería, porque no le salía hacerlo, pues. O sea, hasta ese extremo de injerencia llegó un país que tiene la fama, la reputación en Latinoamérica de respetar sus doctrinas, que fundamentalmente están referidas a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y este señor eso es lo que más hace. Este señor, el comportamiento que tuvo fue de, primero, hacer un arreglo con quien sabía que era un delincuente para asilarlo. Ajá. Eso ya por ahí está mal, porque él tenía que haber conocido, porque su Cancillería le tiene que haber dicho, que la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 no contempla que se le otorgue asilo a personas Tiene juicio, ¿no? que hayan sido juzgadas por tribunales y condenadas, o que estén aún con deudas con la justicia. Y ese era el caso de este señor, un señor que había cumplido parte de su condena, volvió a ser condenado por otro delito, y estaba en un proceso ante los tribunales. Entonces, en esas condiciones, no era aplicable. Él debió haber devuelto al señor, respetando la convención sobre asilo diplomático, debió haber entregado al señor a las autoridades ecuatorianas. Lo que no hizo, actuó en contrario a esa disposición, y aún más, él Pero ahora invoca soberanía. instigó, sí, bueno, es que el discurso de él es contradictorio. Él no se mete en los asuntos internos de Venezuela. Ahí no. Él dice, no, que eso es parte de la política interna de Venezuela, que deben resolver ellos mismos. A él no, pero en otros países sí opina como le parece, como fue el caso que te dije de Pedro Castillo, y en este caso el de Ecuador, porque detrás de todo esto debe estar Claro. moviendo la mano Correa, que también es otro prófugo de la justicia, que se encuentra en Sí. Bélgica, pero paseando por toda Latinoamérica cada vez que hay un problema. Entonces, el caso es que, contraviniendo esto, asusó aún más la cuestión, dando unas declaraciones que, si no son injerencistas, yo no sé qué otro término se le puede aplicar, cuando dijo que el gobierno era el culpable del asesinato de Villavicencio, para desbancar de alguna manera e impedir que Luisa González, que era la candidata a Correa, llegara a la presidencia. Eso no es injerencia. ¿Ah? Claro, no, Entonces, y es un evidente compromiso con alguien, un sector político X. fíjate tú que inmediatamente que el gobierno ecuatoriano, bueno, usando sus facultades conforme al derecho internacional, decide que declarar persona no grata a la embajadora mexicana por esas declaraciones. Y entonces viene un anuncio de que
sin haber obtenido aún el salvoconducto que otorgaría Ecuador después de la calificación del asilado por parte del gobierno mexicano. Le voy a enviar un avión Hércules para que el auto de la embajada penetrara dentro del avión. Si esto no es intromisión y no es injerencia, ¿cómo se le puede llamar? Entonces, por supuesto que Ecuador va a ser condenado, Ecuador incluso va a sufrir quizá consecuencias económicas muy serias, porque este señor no se lo va a tomar solamente en el plano legal, sino también se va a extralimitar, porque como lo hizo con Perú en su momento, le va a limitar el acceso va a vetar a Ecuador, no solo en los foros internacionales, los foros multilaterales, sino también en esta alianza del Pacífico que es muy importante para Ecuador porque esto es lo que le conecta su comercio con Asia. Entonces, esta es la situación que tenemos en estos momentos y esto no se ha acabado porque quizá ahora es cuando empiecen las situaciones un poco más complicadas y surgirán diversas opciones para resolver esta situación, porque también hay gente que de buena fe propone aunque otros de mala fe disponen. Entonces, ahora el caso va a ir mañana a solicitud de Ecuador a la OEA, en donde se va a tratar el tema desde el punto de vista de las normas que deben respetarse sobre el asilo, lo que yo te acabo de comentar. Claro. Y el miércoles, propuesto por Bolivia y Colombia, va a ir al Consejo Permanente de la OEA también, en donde se va a ver desde el punto de vista de la violación al derecho internacional. Entonces, este debate, ya por supuesto, ya yo te puedo anticipar, yo voy a estar pendiente, lo voy a ver por si surge algo novedoso que podamos, eh, que ojalá la situación no siga más allá, pero pudiera ser y tengamos que quizá hacer otro programa sobre esto. El miércoles como se va a ser el punto de vista opuesto al de Ecuador, pues los dos debates, lo más probable es que tiendan a presentar un cariz ideológico. Se va a ideologizar el debate lejos de buscar cuáles serían las maneras de arreglar esta situación. ¿Cómo se puede proceder para que un delincuente no se esté amparando en una figura como el del asilo diplomático o el asilo político para escapar de la justicia? Bueno, Eso pero son dos temas. fíjate el precedente que se está sentando. En Venezuela tú estás enjuiciando a una cantidad de personas de la cadena de mando, ¿no? En la Corte Penal Internacional. O sea que cualquiera de ellos, en un momento dado, se puede refugiar a una embajada que tiene estas tendencias y está salvado. Mira, es que el precedente que puede sentar esto Porque y además el ahí no estímulo. diferencia entre que la decisión sea de un tribunal local o un tribunal internacional. Fíjate tú, el estímulo que puede tener cuando Latinoamérica está plagada de delincuentes políticos y no políticos Ajá. para que hagan lo propio y entonces este gobierno, por animadversación ideológica, por diferencia ideológica, le otorga el asilo. No, mira, vale, vete para acá, tranquilo, que tú no vas a ir preso. Así Sí, te hayas robado 70 millones de dólares, a ti no te va a pasar nada, porque como a mí me cae mal el gobierno de Ecuador, tú te puedes quedar ahí en la embajada y tranquilo, las que yo te embajadas se mando van a convertir en cajas te de mando a refugia de los buscar delincuentes. en un avión Hércules y el carro sale directo a la embajada. No vas a pisar suelo ecuatoriano. Entonces, Exacto. imagínate tú. Eso puede ser estímulo para que otros actores delincuenciales, sean políticos o no, como te dije, puedan Es protegido bajo la abusar de figura, esa de figura. protegido bajo Porque la figura de la diplomacia. Qué barbaridad. Exacto, porque el abuso, ¿quién lo permite? El abuso lo permite el gobierno receptor. El gobierno asilante es el que tiene la potestad de decidir si el asilo procede o no. Y cuando, si no se dan las condiciones, debería actuar en consecuencia. El asilo no procede porque usted no es o sea, usted no es un perseguido político, su vida no está en riesgo, a usted no lo está persiguiendo una turba. Y las motivaciones que hay son otras diferentes a las ideológicas, a las de política o a las partidistas. Entonces yo lo entrego a las autoridades porque aquí está comprobado, usted estuvo detenido, tiene un proceso en un tribunal, tiene condena y que salió temporalmente. Bueno, tampoco es cuestión de que analice todo este caso, pero allí están los recaudos que puede presentar Ecuador ante México, de decirle, fíjense ustedes aquí le están otorgando el asilo. Claro que, como te repito, no lo justifica de ninguna manera, había otras maneras de proceder no presentando el salvoconducto, acudiendo a tres instancias, incluso acudiendo a un tercero, José Antonio, que pudiera resolver esa situación fuese un buen oficiante
para acercar a las partes de decirles, miren, la situación que hay es esta. Entonces, ese proceso probablemente o no hubiera generado toda esta situación tan grave que hay. Es una conmoción que causó dentro del continente, porque fíjate que todo el mundo condenó. Ahí hubo condena sin ambaje. Ahí no hubo medias tintas. eh, pero aunque no hubo medias tintas, mañana vamos a ver eh, que hay otras razones y hay otros argumentos, como lo que yo estoy dando en este momento, que son los que se van a debatir en el Consejo Permanente. Y luego, peor aún, José Antonio, que es donde yo temo que puede haber problemas. Lo llevan a la CELAC, que la CELAC es una organización sumamente parcializada de Claro, izquierda, son atrevidos, temerarios, como la señora que está actualmente ejerciendo la presidencia, que es la señora de Honduras, la sí. presidenta de Honduras, que parece que no tiene muchos conocimientos de diplomacia ni de relaciones internacionales, que las pocas veces que ha abierto la boca como presidenta de CELAC, la han mandado a callar y la han desautorizado. Entonces imagínate tú, si los propios partners de ella le hacen esto, imagínate tú lo que pensará alguien que conozca de política internacional o un analista internacional o alguien que conozca, que tenga un poco de solidez intelectual. Yo tengo tiempo observando que hay una distorsión maquinada con un fin que va a llegar y en este caso de Ecuador patentiza eso. Y es que cuando el caso de Alex Saab, o sea, se quiso resolver calificándolo de diplomático, le hicieron una designación como diplomático posterior a los delitos que había cometido. Claro. Entonces, todo eso configura una tendencia que yo no sé qué va a terminar en los acuerdos que se vayan a firmar de ahora en adelante. Bueno, lo de Alessandro se sabía que era una farsa. Tú no puedes agarrar y Ok, pero este, fue el alegato, o sea, pretender derechos que a uno no te corresponden porque no tienes la titularidad de ellos. O sea, yo voy a pretender que yo tenga al mando las tropas que tiene un general cuando yo todavía soy un teniente. No, a él lo pusieron de diplomático después de lo que sucedió. por Entonces, eso. así cualquiera lo hubiera puesto de presidente también. No me estoy Eh, refiriendo por el uso que se le quiere dar a la connotación diplomática. Arbitrario, un uso arbitrario de. el abuso de las leyes internacionales. Y eso está, todas estas convenciones y toda esta arquitectura del derecho internacional, pues Antonio, tiene en estos momentos una fragilidad y eso probablemente lo vamos a ver en otros escenarios, porque el mundo ha cambiado tanto y se ha impuesto tanto el autoritarismo y se ha impuesto tanto una perversión del sistema en favor de quienes no lo De respetan. las peores No, causas, no, en favor de las peores causas, no de las mujeres. exactamente, en favor de quienes no la respetan, que hay una fragilidad dentro y por eso es que se habla de un recomodo de las instituciones como lo de la ONU, de la OEA y todas las que tengan que ver con la gobernanza global, porque es cierto que también hay, no una caducidad, pero sí revisada por su antigüedad. Las condiciones del mundo han cambiado y aún permanecemos con muchas leyes que son de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial y si los estados exigen respeto es porque la ley tiene vigencia. Y no, lo grave que lleguemos es a una situación donde tenga vigencia pero no tengan observancia. Pero eso funciona bien cuando tenemos estados formales, pero es que la mayoría de los estados se están convirtiendo en estados anarquizados de todo punto de vista, ¿no? Hay tendencias, pero también el sistema las contiene de alguna manera y en eso es donde estamos en este momento, pues en una pugna de Y bueno, ¿cómo autoritarismo. legislar para que las cosas sean mejores y el delito no cope la institucionalidad? Pues? eh, Buena pregunta, ¿cómo legislar? Yo creo que hay gente que piensa en eso, pero es difícil cuando hay partes que no congenian en asuntos elementales. Te menciono uno, José Antonio, que sobre eso era el tema que yo quería elaborar hoy, pero se interpuso esta situación.
y es sobre el terrorismo que está preocupando últimamente, incluso hoy, que se decían expertos que lo del eclipse solar hacía que se dieran las condiciones ideales para un acto terrorista en cualquier parte del mundo. Pero bueno, siempre se piensa en Estados Unidos. Bueno, Y luego, la otra semana podemos hablar de eso. seguro. Y te digo que, fíjate cómo, cuando tú hablas de legislación, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Yo contemplé durante mucho tiempo unas conversaciones dentro del G77, después de los atentados del 11 de abril, del 11 de septiembre, perdón, en Nueva York y en Washington, hubo reuniones en donde se empezó por definir lo que era el terrorismo y nunca se pusieron de Nunca acuerdo se, en nunca la se, nunca se, definición. nunca se La hizo. definición del terrorismo no existe dentro del sistema internacional, existe la visión particular de cada estado. Sí, Y muchos dicen, bueno, el terrorismo hay que considerarlo es por la acción en sí misma. Cuando tú ves una acción, claro, tú eh, mentalmente la conceptualizas como terrorismo, pero no la conceptualizas con palabras porque no te lo acepta otra parte. así es. Pero bueno, de todos modos es un tema para tocarlo más detenidamente en otra ocasión. Y yo te agradezco que hayamos evaluado esto porque aquí, o sea, los riesgos de que el derecho internacional lo pueda vulnerar un delincuente, un narcotraficante o cualquier otro individuo con otras argumentaciones, o sea, para proteger la corrupción, para proteger una cantidad de vicios administrativos en los gobiernos, o sea, está a la luz del día. Lo estamos viendo, es la tendencia, es lo que se pretende. Es que la diplomacia convencional y tradicional de siempre, para resolver conflictos desaparezca de la escena, para que se cobijen dentro de ella pues, los más perniciosos de los poderes eh, oficiales y privados inclusive. Claro. Entonces, o sea, es peligrosísimo dejar el mundo sin la diplomacia que estábamos acostumbrados a conocer. ¿Sí? Un Ojalá que abrazo. esto no exista un precedente. Ojalá, ojalá y se legisle innovadoramente, no retrógradamente. ¿Ok? Un abrazo. Abrazo, Hasta Antonio. luego. Hasta luego.